¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera una mentira conveniente? ¿Y si la fe que te dijeron que era virtud fuera en realidad cadenas disfrazadas de salvación? ¿Te atreverías a mirar directamente a lo que llamas sagrado y preguntarte si realmente lo es, o si solo repites lo que otros decidieron por ti? Existe un hombre que se atrevió a hacerlo, un hombre que no temió a la excomunión, al exilio, ni al odio de su propia comunidad. Un hombre que miró a Dios cara a cara y dijo: «Tú no eres lo que dicen que eres». Ese hombre fue Baruch Spinoza, y lo que descubrió fue tan devastador para la religión organizada que 300 años después sus ideas siguen siendo consideradas peligrosas. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte ahora mismo, antes de continuar. ¿Tienes el coraje de pensar por ti mismo? Porque una vez que entiendas lo que Spinoza realmente dijo, no podrás volver a ver la religión, la moral o incluso tu propia existencia de la misma manera. Y eso asusta. Asusta porque la duda es incómoda, porque el cuestionamiento exige responsabilidad, porque pensar por uno mismo significa dejar de obedecer ciegamente. La mayoría de las personas prefiere la comodidad de la certeza, incluso si esa certeza es falsa. Prefieren que alguien más les diga qué pensar, qué creer, qué temer. Prefieren un Dios que castiga y recompensa, porque eso les da un manual de instrucciones para la vida. Pero Spinoza vio a través de esa ilusión. Vio que ese Dios no era más que una proyección humana, un invento diseñado para controlar, para domesticar, para mantener el orden social a través del miedo. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que tenía razón. Piensa en esto. Desde que naciste te han dicho que existe un ser supremo que te observa constantemente, que juzga cada uno de tus pensamientos, que lleva un registro meticuloso de tus acciones para determinar tu destino eterno. Un Dios que se ofende, que se enoja, que exige adoración, que necesita que le supliques, que premia la obediencia y castiga la rebeldía. ¿No te parece extrañamente similar a un tirano humano? ¿No te parece sospechoso que ese Dios tenga exactamente las mismas características que un rey déspota o un padre autoritario? Spinoza se dio cuenta de esto en el siglo XVII, en medio de una Europa desgarrada por guerras religiosas, donde católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre del amor divino. Se dio cuenta de que ese Dios antropomórfico, ese Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, no podía ser real. No porque no existiera nada divino, sino porque lo divino no podía ser tan mezquino, tan limitado, tan terriblemente humano. Entonces, Spinoza hizo algo radical, algo que la religión nunca le perdonaría. Redefinió completamente qué es Dios. Para entender el pensamiento de Spinoza, primero debes deshacerte de todo lo que crees saber sobre lo divino. Olvida al anciano en el cielo. Olvida al juez cósmico. Olvida al Padre amoroso que escucha tus oraciones. Todo eso, según Spinoza, es ficción. Es antropomorfismo. Es el ser humano proyectando sus propias características, sus propios deseos, sus propios miedos sobre algo que no comprende. Entonces, ¿qué es Dios para Spinoza? Dios es la naturaleza misma. Dios es la sustancia infinita de la cual todo emerge. Dios no es un ser separado del universo que lo creó y luego se sentó a observarlo desde afuera. Dios es el universo. Dios es todo lo que existe, todo lo que ha existido, todo lo que existirá. No hay separación entre creador y creación. No hay dualismo. Solo hay una sustancia única, infinita, eterna, que se expresa de infinitas maneras. Spinoza lo llamaba Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Una ecuación que horrorizó a rabinos, sacerdotes y pastores por igual, porque destruía por completo la base de su autoridad. Si Dios es la naturaleza, entonces no necesitas intermediarios. No necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad divina. No necesitas textos sagrados que te digan cómo vivir. No necesitas instituciones religiosas que medien entre tú y lo divino. Puedes acceder a Dios directamente, simplemente comprendiendo cómo funciona la naturaleza. ¿Ves el problema? ¿Ves por qué esto era tan peligroso?
La religión organizada depende de la separación. Depende de que Dios sea inaccesible, misterioso, incomprensible para el común de los mortales. Depende de que exista una casta especial de personas iluminadas que pueden hablar con Dios, que pueden interpretar sus mandamientos, que pueden decidir quién se salva y quién se condena. Pero si Spinoza tiene razón, si Dios es simplemente la naturaleza operando según leyes necesarias e inmutables, entonces toda esa estructura de poder se desmorona. Y eso es exactamente lo que Spinoza quería. Pero su ataque a la religión no se detuvo ahí. Que Spinoza no solo redefinió a Dios, también demolió meticulosamente cada uno de los pilares sobre los que se sostiene la fe tradicional. Empezó con algo aparentemente simple, pero devastadoramente efectivo: la razón. Según Spinoza, la razón no es el enemigo de lo divino. La razón es el único camino real hacia la comprensión de Dios. Porque si Dios es la naturaleza, y la naturaleza opera según leyes que podemos descubrir y comprender, entonces usar nuestra razón para entender esas leyes es la forma más auténtica de acercarnos a lo divino. No la fe ciega, no la obediencia sin cuestionamiento, no la superstición, la razón. Esto contradice frontalmente lo que casi todas las religiones enseñan. Las religiones te dicen que la fe está por encima de la razón, que hay misterios que no puedes comprender, que debes creer aunque no entiendas, que dudar es pecado, que cuestionar es orgullo, que la humildad consiste en aceptar sin pensar. Spinoza dice lo contrario. Dice que la verdadera humildad consiste en reconocer los límites de tu conocimiento actual, pero nunca dejar de intentar expandirlo. Dice que la fe sin razón no es virtud, es cobardía intelectual. Dice que un Dios que exige que apagues tu capacidad de pensar no es un Dios digno de adoración, es un tirano que debe ser rechazado. ¿Y los milagros? Esas historias que las religiones usan como prueba de lo divino, esas intervenciones sobrenaturales que supuestamente demuestran el poder de Dios, Spinoza los destruye con una lógica implacable. Si Dios es perfecto, argumenta Spinoza, entonces las leyes de la naturaleza que Dios estableció también deben ser perfectas. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría violar sus propias leyes? ¿Por qué un Dios infinitamente sabio crearía un universo que luego necesitara constantes correcciones y ajustes? Los milagros no son prueba de poder divino. Los milagros son prueba de que los seres humanos no entienden cómo funciona la naturaleza. Cuando no podemos explicar algo, lo llamamos milagro, pero eso solo revela nuestra ignorancia, no la existencia de lo sobrenatural. Cada evento que alguna vez fue considerado milagroso, eventualmente fue explicado por la ciencia. El rayo ya no es la ira de Zeus. La enfermedad ya no es castigo divino. El eclipse ya no es una señal apocalíptica. Lo que antes era misterio sagrado, ahora es conocimiento común. Y lo que hoy todavía parece milagroso, mañana será simplemente otra ley natural que finalmente comprendimos. Spinoza sabía esto. Sabía que la brecha entre lo conocido y lo desconocido se reduce constantemente, y que apelar a lo sobrenatural es simplemente admitir derrota intelectual. Es decir, no entiendo esto, entonces debe ser magia. Es una forma de pensar cómoda, pero profundamente deshonesta. Y luego está el problema del libre albedrío, ese concepto tan querido por las religiones, porque sin él, todo su sistema de recompensas y castigos se desmorona. Las religiones te dicen que tienes libre albedrío, que puedes elegir entre el bien y el mal, que eres responsable de tus elecciones, que Dios te juzgará según lo que hagas con tu libertad. Pero Spinoza pregunta, ¿realmente eres libre? Piensa en esto honestamente. Elegiste dónde nacer, elegiste a tus padres, elegiste tu genética, elegiste las circunstancias de tu infancia, elegiste la cultura en la que creciste, elegiste las experiencias que moldearon tu personalidad, elegiste la estructura química de tu cerebro. No, nada de eso lo elegiste. Entonces, ¿cómo puedes decir que tus elecciones son realmente libres cuando están completamente determinadas
por factores que nunca controlaste. Naciste en una cadena de causas y efectos que se extiende hacia atrás infinitamente. Cada una de tus decisiones es el resultado inevitable de tu biología, tu historia, tu entorno, tus experiencias previas. Crees que estás eligiendo libremente, pero en realidad solo estás siguiendo la trayectoria que todas esas causas anteriores determinaron. Esto no significa que no existas o que no importes. Significa que eres parte de un sistema causal infinito. Eres una ola en el océano de la naturaleza. La ola existe, la ola es real, pero la ola no es separada del océano. La ola no decide su forma o su dirección. La ola es el océano expresándose. Del mismo modo, tú eres la naturaleza expresándose. Tú eres Dios expresándose, si quieres usar ese lenguaje. Pero no eres libre en el sentido que las religiones afirman. Y si no eres libre, entonces todo el edificio moral de la religión se derrumba, porque si no hay libre albedrío, no puede haber pecado, no puede haber culpa, no puede haber castigo justo, no puede haber recompensa merecida. Todo eso es solo un juego de control social disfrazado de justicia divina. Spinoza vio esto claramente. Vio que la religión usa el concepto de libre albedrío para responsabilizarte de condiciones que nunca controlaste, y luego usa esa falsa responsabilidad para manipularte a través de la culpa y el miedo. Es un sistema brillantemente efectivo de control social, pero está construido sobre una mentira fundamental, y aquí es donde Spinoza se vuelve realmente peligroso, porque no se detuvo en la metafísica. Aplicó su análisis devastador a algo aún más sagrado, las Escrituras. Durante siglos, los textos religiosos fueron considerados intocables, palabra de Dios, verdad revelada, autoridad absoluta. Cuestionar la Biblia, el Corán, la Torá, era cuestionar a Dios mismo. Era herejía, era blasfemia, era motivo de excomunión, persecución, muerte. Spinoza los leyó como lo que realmente son: textos humanos, escritos por humanos, con contradicciones humanas, con errores humanos, con agendas políticas humanas, con limitaciones humanas. En su obra más controvertida, el Tratado Teológico Político, Spinoza hizo algo que nadie se había atrevido a hacer con tal profundidad y rigor. Analizó la Biblia como si fuera cualquier otro texto histórico. Señaló sus inconsistencias, identificó sus múltiples autores, expuso sus contradicciones, demostró que los textos sagrados son producto de su tiempo, reflejando las creencias, los prejuicios, las luchas políticas de las sociedades que los produjeron. Esto era herejía absoluta, pero también era innegable. Spinoza mostró que los profetas no eran receptores pasivos de verdad divina, sino personas con imaginaciones vívidas que interpretaban sus experiencias según su propio contexto cultural. Mostró que los milagros reportados en la Biblia eran o malentendidos de fenómenos naturales o exageraciones literarias. Mostró que las leyes mosaicas no eran mandamientos eternos de Dios, sino regulaciones prácticas para un pueblo específico en un momento histórico específico. Y lo más devastador, mostró que las religiones usan estos textos no para revelar verdad, sino para mantener poder. Los sacerdotes y líderes religiosos se presentan como guardianes de un conocimiento sagrado que solo ellos pueden interpretar correctamente. Crean una dependencia donde las personas comunes necesitan intermediarios para acceder a lo divino. Es un monopolio del acceso a Dios, y como todo monopolio, existe principalmente para beneficiar a quienes lo controlan. Spinoza pregunta, ¿por qué un Dios omnipotente necesitaría portavoces? ¿Por qué un Dios que supuestamente ama a toda la humanidad revelaría su verdad solo a unas pocas personas en un lugar específico, en un momento específico? ¿Por qué un Dios infinitamente justo condenaría a miles de millones de personas simplemente por nacer en la geografía o el tiempo equivocado, donde nunca tuvieron acceso al mensaje supuestamente salvador? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias dentro de los marcos religiosos tradicionales, pero tienen una respuesta muy clara cuando entiendes
que las religiones son construcciones humanas diseñadas para propósitos humanos, y esos propósitos no siempre son nobles. Las religiones han sido, a lo largo de la historia, herramientas extraordinariamente efectivas de control social. Proporcionan justificaciones convenientes para jerarquías de poder. Santifican el orden existente como voluntad divina. Prometen recompensas futuras para compensar injusticias presentes. Usan el miedo al castigo eterno para mantener el orden. Transforman la obediencia en virtud y la rebeldía en pecado. Spinoza vio todo esto. Vio cómo la religión organizada, lejos de liberar a las personas, las encadena. Cómo promete libertad espiritual mientras impone esclavitud intelectual. Cómo habla de amor mientras practica exclusión. Cómo predica humildad mientras ejerce arrogancia. Cómo proclama verdad mientras propaga ilusión. Y propuso una alternativa radical, una vida guiada por la razón en lugar de la superstición. Una vida que busca comprender la naturaleza en lugar de apaciguar deidades imaginarias. Una vida que encuentra alegría en el conocimiento, en lugar de consuelo en la ignorancia. Una vida libre. Pero la libertad que Spinoza ofrece no es la libertad que las personas generalmente buscan. No es la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. No es la libertad de escapar de las leyes de la naturaleza. No es la libertad de un alma inmortal que trasciende el cuerpo. Esas son fantasías. Esas son las ilusiones que la religión vende. La libertad de Spinoza es más sutil y más profunda. Es la libertad que viene de comprender. Cuando entiendes las causas que te determinan, cuando reconoces que eres parte de un orden natural necesario, cuando aceptas tu lugar en el cosmos sin resistencia, paradójicamente te liberas. Te liberas del resentimiento, te liberas de la culpa falsa, te liberas del miedo al castigo divino, te liberas de la necesidad de aprobación sobrenatural. Esta es la libertad del sabio, no la libertad de cambiar lo que es necesario, sino la libertad de vivir en armonía con ello. No la libertad de escapar de tu naturaleza, sino la libertad de realizarla plenamente. No la libertad de ser diferente de lo que eres, sino la libertad de ser exactamente lo que eres sin autoengaño. Y aquí está la ironía más profunda. Al negar el libre albedrío en el sentido tradicional, Spinoza te ofrece una libertad mayor que cualquier religión jamás prometió. Porque ya no estás atrapado en la mentira de que deberías ser algo diferente de lo que eres. Ya no estás torturado por la culpa de no vivir según estándares imposibles inventados por otros. Ya no estás aterrorizado por la amenaza de castigo eterno por ser humano. Eres parte de la naturaleza. Eres una expresión de lo divino, y lo divino no te juzga porque no está separado de ti. No hay juez cósmico, no hay tribunal celestial, no hay registro de pecados. Solo hay la naturaleza expresándose infinitamente, y tú eres una de esas expresiones. ¿Esto significa que todo está permitido? ¿Que no hay moral? ¿Que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias? No. Spinoza no era un nihilista, no predicaba el caos moral, pero su ética no se basa en mandamientos divinos o recompensas sobrenaturales. Se basa en algo mucho más sólido, la comprensión de tu propia naturaleza y cómo funciona realmente la felicidad humana. Spinoza argumenta que cada cosa en la naturaleza busca perseverar en su ser. Una piedra permanece siendo piedra. Un árbol lucha por crecer. Un animal busca sobrevivir. Y un ser humano busca realizarse. Esto no es moral, es simple descripción de cómo funciona la naturaleza. Es lo que Spinoza llama conatus, el esfuerzo fundamental de cada cosa por continuar existiendo y expresarse plenamente. ¿Y qué realiza plenamente a un ser humano? No la obediencia ciega, no la superstición, no la fe sin cuestionamiento. Lo que realiza a un ser humano es el desarrollo de su capacidad de comprender. El placer más profundo, la alegría más auténtica, viene de entender, de conocer, de ver claramente, de vivir según la razón en lugar de ser arrastrado por pasiones que no comprendes. Cuando vives según pasiones confusas, eres esclavo.
Eres empujado por fuerzas que no controlas hacia cosas que no necesariamente te benefician. Pero cuando entiendes tus pasiones, cuando comprendes sus causas, cuando ves claramente cómo funcionan, paradójicamente dejan de controlarte. No porque desaparezcan, sino porque las ves por lo que son. Esta es la ética de Spinoza. No mandamientos del cielo, sino comprensión de la tierra. No amenazas de infierno, sino reconocimiento de lo que realmente produce felicidad o sufrimiento. No obediencia a autoridad externa, sino desarrollo de tu propia capacidad de razonar y comprender. Y esto lleva a conclusiones morales muy diferentes de las religiones tradicionales. Por ejemplo, la religión te dice que ames a tu enemigo porque Dios lo ordena. Spinoza te dice que comprendas que tu enemigo actúa según causas que lo determinan, igual que tú. Que el odio solo te envenena a ti mismo. Que la venganza no cambia el pasado. Que responder con comprensión en lugar de con reacción ciega es simplemente más inteligente, más conducente a tu propia paz. La religión te dice que seas humilde porque el orgullo es pecado. Spinoza te dice que reconozcas honestamente tus capacidades y limitaciones, sin inflación del ego, pero también sin autodesprecio falso. Que la humildad real viene de ver claramente tu lugar en el orden infinito de las cosas, no de obedecer mandamientos arbitrarios. La religión te dice que reprimas tus deseos porque la carne es pecaminosa. Spinoza te dice que comprendas tus deseos, que veas cuáles realmente te realizan y cuáles te esclavizan. Que no hay nada inherentemente malo en el placer físico, que el problema es la ignorancia sobre qué placeres realmente contribuyen a tu florecimiento y cuáles solo ofrecen satisfacción momentánea seguida de sufrimiento. ¿Ves la diferencia? Una moral basada en mandamientos externos requiere autoridad y castigo para funcionar. Una moral basada en comprensión se sostiene por sí misma, porque realmente sirve a tu propio florecimiento. Spinoza no necesita amenazarte con el infierno para convencerte de vivir bien. Solo necesita mostrarte qué tipo de vida realmente produce felicidad duradera. Y esa demostración se basa en razón, no en fe, en comprensión, no en obediencia, en conocimiento, no en superstición. Pero hay algo más, algo que hace el pensamiento de Spinoza aún más radical, aún más peligroso para las religiones establecidas. Spinoza dice que el amor más profundo posible es lo que él llama amor dei intellectualis, el amor intelectual de Dios. Pero recuerda, su Dios no es una persona, su Dios es la naturaleza, la totalidad de lo que existe. Entonces, el amor intelectual de Dios es la alegría que experimentas cuando comprendes cómo funciona la realidad. Es el éxtasis del entendimiento. Es la felicidad que viene de ver claramente. Este amor no pide nada a cambio, no espera recompensa, no teme castigo. Es amor puro por la comprensión misma. Y Spinoza dice que este amor es lo más cercano a la eternidad que los seres humanos pueden experimentar. No porque tu alma individual sobreviva la muerte. Spinoza no creía en la inmortalidad personal. Cuando mueres, la configuración particular de materia y conciencia que eres se disuelve de vuelta en la naturaleza. Pero lo que comprendiste, las verdades que viste claramente, esas son eternas, no porque tú sigas existiendo para recordarlas, sino porque son aspectos de la verdad eterna del universo mismo. Tu comprensión es Dios, comprendiéndose a sí mismo a través de ti. Cuando entiendes una verdad sobre la naturaleza, es la naturaleza conociéndose a sí misma. Cuando sientes la alegría del entendimiento, es la alegría del cosmos expresándose a través de tu forma temporal. Esto puede parecer abstracto, pero tiene implicaciones profundamente prácticas. Significa que tu vida tiene significado no porque un Dios externo te lo otorgue, sino porque eres una expresión única e irrepetible del universo, conociéndose a sí mismo. Significa que tu valor no depende de complacer a una deidad caprichosa, sino que es inherente al simple hecho de ser parte de la totalidad infinita. Significa que no necesitas salvación, porque nunca estuviste condenado. No necesitas redención, porque nunca estuviste caído. No necesitas un Salvador,
porque no hay nada de lo que salvarte excepto tu propia ignorancia. Y esa ignorancia, esa falta de comprensión, es el único verdadero pecado. No porque ofenda a Dios, sino porque te impide realizar tu propia naturaleza, porque te mantiene esclavo de pasiones confusas, porque te condena a una vida de reacción ciega en lugar de acción comprensiva. La religión organizada depende de que permanezcas ignorante, depende de que sigas sintiendo culpable, depende de que sigas necesitando intermediarios, depende de que sigas creyendo que estás separado de lo divino y necesitas sacerdotes, rituales, instituciones para reconectarte. Spinoza destruye todo eso. Dice, ya estás conectado, ya eres divino, ya eres parte de Dios. Solo necesitas darte cuenta, solo necesitas comprender, solo necesitas pensar claramente. Y eso es precisamente por lo que nunca lo perdonaron. La comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con el herem más severo jamás pronunciado. Los cristianos quemaron sus libros, los filósofos lo llamaron ateo, aunque él insistía en que era más religioso que sus acusadores porque realmente tomaba en serio lo divino en lugar de reducirlo a un humano magnificado. Durante siglos después de su muerte, leer a Spinoza fue considerado peligroso. Sus ideas fueron suprimidas, distorsionadas, malinterpretadas deliberadamente, porque la verdad es que Spinoza no destruyó a Dios, destruyó al ídolo que los humanos habían creado y llamado Dios, destruyó la proyección antropomórfica, destruyó al tirano celestial, destruyó al juez caprichoso, destruyó al padre vengativo, y en su lugar reveló algo infinitamente más grande, más digno de asombro, más merecedor de lo que podríamos llamar adoración si esa palabra no estuviera tan contaminada. Reveló la naturaleza en toda su majestuosidad, el universo en toda su complejidad, la existencia en toda su plenitud. Ningún Dios puede sobrevivir a Spinoza. Es cierto si estamos hablando del Dios de las religiones tradicionales. Ese Dios no sobrevive. Ese Dios es expuesto como ficción. Ese Dios es revelado como control disfrazado de amor. Pero algo más grande sí sobrevive. Algo que apenas podemos nombrar sin limitarlo. Algo que es todo y está en todo. Algo que eres tú y soy yo, y es el espacio entre nosotros. Algo que no necesita templos porque el universo entero es su templo. Algo que no necesita adoración porque simplemente es. Spinoza no nos quitó a Dios, nos lo devolvió. Nos lo devolvió quitando todas las capas de superstición, miedo, control, manipulación que lo habían ocultado. Nos devolvió lo divino al mostrarnos que nunca estuvo fuera, nunca estuvo separado, nunca estuvo juzgándonos desde arriba. Siempre estuvo aquí, en la hierba que crece, en el sol que brilla, en tu respiración, en tu pensamiento, en todo. Y reconocer esto, comprenderlo profundamente, vivir según esta comprensión, eso es lo que Spinoza llama beatitud. No la salvación prometida por las religiones, no un cielo futuro, sino una plenitud presente, una paz que viene de ver claramente, una alegría que surge de comprender. Esto no es fácil, requiere esfuerzo intelectual constante, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere abandonar las comodidades de la fe ciega, requiere aceptar que no hay red de seguridad sobrenatural, requiere madurar más allá de la necesidad de un Padre Celestial que resuelva tus problemas. Pero la recompensa es incomparable, es la libertad real, la libertad de vivir sin miedo a la condenación, la libertad de buscar verdad sin restricciones dogmáticas, la libertad de ser plenamente humano sin sentirte culpable por ello, la libertad de amar la vida sin necesitar justificarla con referencia a otra vida después. Entonces, ¿qué haces con esta comprensión? ¿Cómo vives después de que Spinoza ha destruido tu religión? Vives con los ojos abiertos. Vives buscando comprender en lugar de creer. Vives preguntando en lugar de aceptando. Vives pensando en lugar de obedeciendo. Vives reconociendo que la duda no es debilidad sino el primer paso hacia la sabiduría real. Vives sabiendo que no tienes respuestas finales y que eso está bien,
que la búsqueda de comprensión es más valiosa que la ilusión de certeza, que reconocer lo que no sabes es más honesto que pretender que un libro antiguo contiene todas las respuestas. Vives con responsabilidad, no porque temas castigo divino, sino porque entiendes que tus acciones tienen consecuencias naturales. No porque quieras recompensa celestial, sino porque el florecimiento propio y el florecimiento de otros están entrelazados en la red causal de la existencia. Vives con asombro, no el asombro supersticioso ante lo inexplicable, sino el asombro profundo ante la complejidad comprensible del universo. El asombro que crece cuanto más entiendes, no que disminuye. El asombro que la ciencia alimenta en lugar de matar. Vives con amor. No el amor condicional que la religión predica, donde Dios te ama solo si obedeces, sino el amor que fluye naturalmente cuando reconoces que todo es parte de la misma sustancia infinita, cuando ves que separarte de otros es tan ilusorio como separarte de Dios, y vives con paz, la paz que viene no de esperanza en recompensas futuras, sino de comprensión presente, la paz que surge cuando dejas de luchar contra tu propia naturaleza, la paz que experimentas cuando aceptas tu lugar en el orden infinito de las cosas. Esta es la vida que Spinoza vivió, una vida de simplicidad material, pero riqueza intelectual, una vida dedicada a comprender, una vida libre de las ataduras de la religión organizada, una vida que las autoridades religiosas de su tiempo consideraron peligrosa, herética, condenable, pero era una vida profundamente feliz, porque era una vida vivida en verdad, y la verdad, al final, es lo único que realmente importa, no la verdad revelada que las religiones proclaman, no la verdad dogmática que no tolera cuestionamiento, sino la verdad que emerge de la investigación honesta, la verdad que se gana con esfuerzo, la verdad que siempre está abierta a revisión cuando nueva evidencia aparece, la verdad que no teme la duda porque sabe que la duda es el camino hacia la comprensión más profunda. Comprender no es lo mismo que creer. Creer es aceptar sin evidencia suficiente. Comprender es ver claramente las razones. Creer puede hacerte sentir cómodo. Comprender te hace libre. Y libertad es exactamente lo que las religiones organizadas más temen, porque una persona verdaderamente libre no necesita su guía. No compra sus promesas, no teme sus amenazas, no paga sus diezmos, no obedece sus mandatos, no otorga su poder. Una persona libre piensa por sí misma, y una persona que piensa por sí misma es el mayor peligro para cualquier sistema de control, religioso o de otro tipo. Spinoza te invita a ser esa persona. Te invita a pensar, te invita a dudar, te invita a cuestionar todo lo que te enseñaron. Te invita a buscar comprensión en lugar de conformarte con creencia. Te invita a vivir con los ojos abiertos en lugar de cerrados en oración ciega. ¿Aceptarás la invitación? ¿O prefieres la comodidad de la certeza falsa? ¿Tienes el coraje de vivir sin las muletas de la superstición? ¿Puedes soportar un universo donde no hay juez cósmico que eventualmente arregle todo? ¿Puedes encontrar significado sin necesitar que un Dios externo te lo otorgue? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Cada persona debe responderlas por sí misma. Nadie puede hacerlo por ti, ni sacerdotes, ni profetas, ni libros sagrados, ni siquiera Spinoza. Él solo te mostró el camino. Te mostró que es posible vivir sin religión y aún así vivir bien. Que es posible rechazar el Dios antropomórfico y aún así honrar lo divino, que es posible abrazar la razón sin perder el asombro. El resto depende de ti, porque al final esa es la lección más profunda de Spinoza, que nadie puede liberarte excepto tú mismo, que nadie puede darte comprensión, solo puedes ganarla mediante tu propio esfuerzo, que nadie puede salvarte porque la salvación que necesitas es simplemente despertar a lo que ya eres. Ya eres parte de lo divino, ya eres expresión del infinito, ya eres suficiente. Solo necesitas darte cuenta, y ese darse cuenta, ese despertar,
Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera beatitud. Esa es la verdadera vida. No después de la muerte, no en algún cielo imaginario, aquí, ahora, en este momento, en esta respiración, en este pensamiento. La eternidad no es duración infinita, es profundidad infinita en el presente. Es ver tan claramente que el tiempo se detiene. Es comprender tan completamente que tocas lo eterno dentro de lo temporal. Y eso está disponible para ti. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará. No porque algún Dios te lo otorgue, sino porque es tu naturaleza más profunda. Es lo que eres cuando quitas todo lo falso, todo lo aprendido, todo lo impuesto. Spinoza destruyó la religión no con odio, sino con amor. Amor a la verdad, amor a la comprensión, amor a la naturaleza en toda su expresión infinita. Y ese amor intelectual de Dios, ese amor que es simplemente la alegría de comprender, ese es el único amor que realmente libera, porque no pide, no exige, no condiciona, no manipula, no controla, simplemente ilumina. Y en esa luz, todas las ilusiones se disuelven, todas las supersticiones se desvanecen, todos los ídolos caen, y lo que queda es simplemente la realidad en toda su magnificencia, el universo en toda su complejidad, la vida en toda su plenitud, tú en toda tu verdad. Ahora te toca decidir. ¿Seguirás aferrándote a las ilusiones cómodas que te enseñaron? ¿O tendrás el coraje de ver claramente, sin importar a dónde te lleve esa visión? La elección, si es que existe tal cosa como elección en el universo determinista de Spinoza, es tuya. Pero elegir la verdad sobre la ilusión, elegir la comprensión sobre la creencia, elegir la libertad sobre la esclavitud cómoda, eso es lo que significa vivir plenamente humano. Eso es lo que significa honrar lo divino en ti. Eso es lo que significa ser libre. Piensa en esto. Cuestiona todo. Busca comprender, no porque yo te lo diga, no porque Spinoza te lo diga, sino porque es tu naturaleza, porque eres un ser que puede pensar, que puede comprender, que puede ver claramente. Y desperdiciar esa capacidad, ahogarla en dogma, limitarla con superstición, eso sí sería un verdadero pecado. No contra Dios, sino contra ti mismo, contra tu propia naturaleza más profunda. Así que piensa, duda, cuestiona, comprende, y en ese proceso descubrirás que la libertad que buscabas nunca estuvo en el cielo. Siempre estuvo aquí, en tu capacidad de pensar por ti mismo. Esa es la enseñanza inmortal de Spinoza. Esa es la idea que ninguna excomunión pudo matar, que ninguna censura pudo suprimir, que ninguna religión pudo refutar. La razón libera, la comprensión salva, la verdad es divina. Y todo eso ya está en ti, esperando ser despertado. ¿Qué piensas de estas ideas? ¿Te desafían? ¿Te incomodan? ¿Te liberan? Deja tu reflexión en los comentarios. Y si este tipo de contenido te hace pensar, si valoras el cuestionamiento honesto por encima del consuelo fácil, suscríbete para continuar explorando ideas que desafían lo establecido, que cuestionan lo incuestionable, que buscan verdad sin importar qué vacas sagradas tengan que ser sacrificadas en el proceso. Porque pensar por ti mismo es el único acto verdaderamente revolucionario, y cada mente que despierta hace el mundo un poco más libre.